Bienvenidos a la celebración de esta sesión de pleno de carácter ordinario correspondiente al mes de mayo. Y antes de dar lectura al orden del día, disculpar la ausencia de nuestra compañera Julia Candelario, que está convaleciente de una intervención quirúrgica y bueno, no puede asistir. Y bueno, pasamos a dar lectura al orden del día por parte de la señora secretaria. Gracias. El orden del día fue convocado por decreto de alcaldía de 27 de mayo del 2025 y corresponde al siguiente. Punto primero, aprobación de las actas anteriores, en este caso es el acta número 3 del pleno ordinario de marzo del 2025. Informes, decretos y órdenes de alcaldía, el segundo punto. Tercer punto, el expediente 2366/2025 de aprobación, si procede, del convenio de gestión de protección de la legalidad urbanística con el organismo autónomo de Restaura. El 4, el expediente 2369/2025 para la aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales a asociaciones ciudadanas. El punto 5 es el expediente 1763/2025 con la aprobación, si procede, del reglamento de control interno del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. Punto número 6, el expediente 685/2024 con la aprobación, si procede, de la medida de garantía para el expediente de la 10ª convocatoria de ayudas bajo la metodología LEADER. Punto 7, mociones y asuntos de urgencia. El punto 8, asuntos de protocolo. Y el punto 9, ruegos y preguntas. Vamos al primer punto del orden del día, que es aprobación de la sesión del acta de la sesión anterior. ¿Alguna? Ninguna por nuestra parte. Pues entonces entendemos aprobada el acta por unanimidad. El punto número 2, informes, decretos y órdenes de la alcaldía que han estado a disposición de los miembros de la corporación. Y si algún miembro de la corporación tiene alguna duda o... Pasamos al punto número 3, que ya fue estudiado y dictaminado por la comisión pertinente, que es el expediente 2369/2025, que es la modificación de la ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales a asociaciones ciudadanas. Como saben, el Ayuntamiento dispone de una serie de locales que bueno, se ponen a disposición o están puestos a disposición para las distintas asociaciones. Hay una ordenanza actual que regula todo el proceso y el uso de esas asociaciones, pero desde la Concejalía de Cultura, pues, y hablándolo con las distintas asociaciones, se ha creído también conveniente de actualizar esa ordenanza y adecuarla pues a la realidad que tenemos en este momento. El acuerdo que proponemos es aprobar el convenio de encomienda. Perdón, que estoy en... sí, es que me he ido al... Perdón. Sí. El acuerdo es aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales a asociaciones ciudadanas, con la redacción que se recoge en el documento que se ha puesto a disposición de todos los miembros de la corporación. Segundo, someter dicha modificación de ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la provincia y el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días hábiles para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de ordenanza municipal en la sede electrónica del Ayuntamiento, en el apartado correspondiente del portal de transparencia, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero,
de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno y el acuerdo de aprobación definitiva tácita de la modificación de la ordenanza con el texto íntegro de la misma. Se publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, la dirección conocida, en el apartado correspondiente del portal de transparencia. Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma en el plazo de 15 días la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autentificada. Cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados. ¿En alguna intervención en este punto? No, simplemente decir que bueno, que entendemos que no hay objeciones relevantes para la aprobación de este punto, ya que se trata de regular con alguna modificación o normativa que ya existía en el Ayuntamiento, que no cambie sustancialmente la anterior, por tanto nuestro voto va a ser favorable. Muy bien, ¿alguna? Sí, simplemente por ahondar un poco las novedades de esta nueva norma, como bien dice el portavoz, no es significativa, viene a básicamente lo que viene es a poner al día esa normativa que teníamos, esa ordenanza que teníamos, y a regularla un poco más, por ejemplo, en lo que es la cuestión de la temporalidad, que no estaba recogida en la ordenanza. De manera que ahora se da la circunstancia de que hay asociaciones que no están activas o que incluso han llegado a desaparecer, pero tienen la posibilidad de hacer uso de ese local porque en su momento lo solicitaron al Ayuntamiento y se les concedió. Entonces lo que pretendemos, entre alguna otra novedad más, pues que esas cesiones tengan una duración de 2 años, prorrogable a otros 2, y lógicamente también pues que las asociaciones que ocupen esos espacios pues tener una contraprestación, digamos, ¿no? Que lógicamente tienen que tener una actividad pública y tienen que tener también una colaboración efectiva con este Ayuntamiento. Básicamente esas son las novedades y más que nada para que las personas que lo puedan estar viendo pues también las conozcan. Aunque como también ha dicho el alcalde, ahora lo que procede es un periodo de exposición pública para que lo puedan conocer de primera mano con todos los detalles. Muy bien, pues votos a favor entonces. Se entiende aprobado por unanimidad este punto del orden del día, que por cierto era el cuarto y yo lo había hecho el tercero. Voy marcha atrás, así no encontraba yo el papel. Pasamos al punto, en este caso el número 3, según viene en el orden del día, que es el expediente 2366/2025, es el convenio encomienda de gestión de protección de la legalidad urbanística Restaura. Como todos saben, los propietarios de solares, de viviendas, tienen, entre otras, el deber de conservación, de mantener las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato. Y los municipios, bueno, pues somos los que nos tenemos que encargar del orden de ejecución, pues para dar cumplimiento pues a esos deberes de conservación según el artículo 168 de la LOT. Para poder los municipios llevar a cabo ese orden de ejecución se requiere una tramitación de procedimiento pues que es bastante compleja y extensa, y como todos sabemos, por los ayuntamientos pues tenemos unos medios pues relativamente escasos, ¿no? La Ley de Garantía Local de Extremadura permite la asistencia de las diputaciones provinciales a los ayuntamientos en materia de urbanismo, y por ello la Diputación de Badajoz en este caso ha creado un organismo autónomo al que denomina Restaura, que es el que va a prestar pues este servicio a los ayuntamientos que se adhieran y firmen el convenio que hoy traemos nosotros aquí a este ayuntamiento.
lo que explicamos en la pertinente comisión informativa, y el acuerdo que se proponía era aprobar el convenio de encomienda de gestión del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona con la excelentísima Diputación de Badajoz a través del Organismo Autónomo Provincial de Protección de la Legalidad Urbanística, restaura en materia de ruina urbanística, órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria en el cumplimiento del deber de conservación urbanística en los términos que aparece redactado. Segundo, que se expida la certificación del presente acuerdo y se remita a la Diputación de Badajoz a los efectos oportunos. Y tercero, autorizar al alcalde para suscribir el correspondiente convenio con la Diputación de Badajoz para la efectividad de la encomienda de gestión acordada en este. ¿Alguna intervención por parte de algún miembro de...? Sí, bueno, sí. Simplemente decir que se trata de una continuidad del convenio anterior con la Diputación. Desde el Grupo Socialista consideramos que es un documento útil y necesario, que proporciona sobre todo amparo legal en el procedimiento, con lo cual tiene nuestro voto favorable. Muy bien, pues entendemos entonces que este punto también se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Y pasamos al punto 5, que es el expediente 1763 de 2025, que es la aprobación del reglamento del control interno del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. Es un documento que propone la intervención municipal y es un reglamento para cumplir con lo que marcan las leyes de fiscalización y responsabilidad con Hacienda, y para que el ayuntamiento pues funcione con integridad, con eficiencia y total transparencia, como garantía pues ante todos los ciudadanos que son a los que debemos pues, prestar nuestro servicio. El acuerdo es primero, aprobar el reglamento de control interno de esta entidad en los términos suscritos por la intervención de esta corporación con la redacción que se recoge en el documento que se nos ha juntado, y que se eleve al Pleno de la corporación para que acuerde lo que se estime conveniente. Entonces, la propuesta es la de aprobación. Simplemente comentar que nos parece un documento de bastante importancia como instrumento de control y transparencia municipal, algo que como oposición siempre hemos defendido. Votaremos a favor de este reglamento, que proporciona seguridad jurídica también y mejora el funcionamiento interno del propio ayuntamiento en sí. Bien, pues vemos que se aprueba por unanimidad. ¿La interventora quiere decir algo, aunque está un poco perjudicada? Bueno, muchísimo. Digo la interventora porque ha sido la encargada de la redacción del reglamento. Bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Es el expediente 685-2024, que es medida de garantía para expediente de la 10ª convocatoria de ayudas bajo metodología LEADER, en la que el Ayuntamiento de Los Santos pues está participando con dos proyectos, uno de adquisición de equipamiento para la Casa de la Cultura y por una cantidad de 17.433, y otro de adquisición también de equipamiento deportivo por 18.687. Lo que nos pide el Centro de Desarrollo es una medida de garantía para ese expediente, bueno, pues para tratar de hacer frente a esas cantidades en el caso de que los proyectos no se llevaran a cabo por deficiencias a la hora de la ejecución. El acuerdo es adoptar el compromiso de tramitar el expediente presupuestario que resulte necesario para, en su caso, responder solidariamente con el Grupo de Acción Local por cualquier circunstancia que pudiera producir la apertura desde cualquier administración de un procedimiento de reintegro contra el grupo por los importes de 18.687,24 para la adquisición de equipamiento de la Casa de la Cultura y adquisición de equipamiento móvil y equipamiento de presentaciones para servicios culturales, y de 17.000
433,23 para la adquisición de equipamientos deportivos. Segundo, adoptar el compromiso de abonar el importe que corresponda en el expediente de reintegro, que en su caso se inicie en un plazo de 12 meses desde el requerimiento. Tercero, facultar al señor alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad del presente acuerdo. Cuarto, emitir certificación del presente acuerdo del Centro de Desarrollo Rural Zafra Río Bodión a los efectos. Bien, ¿alguna intervención? Simplemente nosotros aprobamos el punto este sin problema ninguno. Y simplemente una cuestión, ¿el ayuntamiento en sí hace alguna aportación extra a estos dos fondos o son los únicos dos fondos que...? Ya expliqué en la comisión que eran unos remanentes de unos fondos que no se habían llegado a ejecutar por empresas y bueno, se decidió ponerlos a disposición de los ayuntamientos por ser la entidad que más fácilmente podía hacer uso de ellos y justificarlo en el plazo que se propone, que termina prácticamente ya. Por eso, tanto uno como otro son adquisición de material y no se han destinado a ninguna obra por la premura en la justificación. El ayuntamiento no tiene que poner nada, lo que sí tendrá es que gastar el dinero y después recibir el... Eso está claro. La prueba por nuestra parte, sí. Muy bien. Pues se entiende aprobado entonces por unanimidad. El siguiente punto del orden del día, mociones y asuntos de urgencia. No hay ni mociones ni asuntos de urgencia. El octavo punto, asuntos de protocolo, no tenemos tampoco. Y el último punto del orden del día es el turno de ruegos y preguntas. Aunque no ha habido preguntas para este pleno, sí que teníamos pendiente con el Grupo Socialista una serie de petición de información y vamos a aprovechar las que ya tenemos preparadas pues para darles cuenta al Grupo Socialista, a toda la corporación y por supuesto a los ciudadanos que nos estén viendo pues a través de las redes sociales. Pues le doy en este punto la palabra al portavoz del Grupo Popular para que proceda pues, a informarnos pues, de las cuestiones que pedían desde el grupo de concejales del Partido Socialista. Muy bien, muchas gracias. Con permiso de la presidencia, un par de cuestiones antes de entrar en el fondo. Lógicamente nosotros partimos de la base de que ustedes, como apuntan en su exposición de motivos, están en el derecho de solicitar la información que obre en poder de la corporación. Lo que es un poco contradictorio es que pidan información que está en poder de la corporación porque ustedes son corporación, con lo cual esa información que piden, mucha de ella la pueden consultar bien en las actas de los anteriores plenos o bien en el portal de transparencia. Pero entendemos que en su función de oposición pues intenten recabar esa información a veces o intentar buscar algún resquicio para, de alguna manera, poder criticar la labor de este equipo de gobierno en algún caso. Lo que sí les pediría es que pues, la información que pidan, no esta que le vamos a contestar, porque han pedido hace un par de días o tres, han vuelto a meter alguna información más que le contestaremos en su momento también. Lo que sí le pediría que esta información, pues que sea una información constructiva, ¿no? Que realmente sirva para algo y para algo más que, como en estos casos, como vamos a ver a continuación, que para ponerles a su grupo en evidencia por la gestión cuando estuvieron al frente de este ayuntamiento hace ya algunos años. Que sea información, como ya he dicho antes, que no esté dada, porque a veces hacemos que los técnicos y el resto de personal del ayuntamiento pues dediquen un tiempo a recabar, a emitir informes o a recabar información que, como digo, pues está dada y se puede consultar en pleno o se puede consultar en el portal de transparencia. Que esa información, pues en la medida de lo posible, no lastre o no retrase el trabajo del personal de este ayuntamiento, que bastante carga tienen ya en el día a día, y entre otras cosas, pues que la afinen, porque, permítame la expresión, en algunos casos, en
denota su ignorancia política, y me va a permitir que le diga que cuando las leía me parecía que usted era nuevo, porque me estaba preguntando cosas que ustedes han debatido y han votado en pleno. Sin embargo, me las pregunto. Bueno, pues hechas estas aclaraciones, paso a informarles uno por uno de las cuestiones que nos han planteado. También decir que lo hemos querido hacer aquí en el pleno, pues en aras de la transparencia que preside nuestra forma de gobierno, ¿no? Que nos caracteriza, ¿no? Y qué mejor sitio, qué mejor forma que dar a conocer toda esta información en un pleno que es público, para que no solamente vaya al grupo socialista, que es quien la ha solicitado, sino que pueda ser consultada o pueda ser informada por todas las personas que quieran. Bueno, pues la primera de las peticiones era que si el ayuntamiento tiene previsto poner a disposición, bueno, lógicamente me salto lo que es la exposición de motivos, ¿no? Que no tiene mucha historia. Aparecerá en el acta por si alguien lo quiere consultar. El ayuntamiento tiene previsto poner a disposición de la Junta de Extremadura suelo municipal para la construcción de viviendas de protección oficial. Bueno, pues desde el ayuntamiento se está estudiando esa posibilidad de ceder a alguna bolsa de suelo urbano de nuestra propiedad para el proyecto de construcción de viviendas de protección oficial que se está llevando a cabo desde la Junta de Extremadura a través de la empresa pública Urbipexa. Una vez que se analice y se estudie esta posibilidad, pues tomaremos la decisión que creamos más adecuada. El ayuntamiento tiene previsto poner a disposición de promotoras privadas suelo municipal para la construcción de viviendas de protección oficial. Pues este ayuntamiento ha utilizado este sistema para poner a disposición de promotoras privadas algún suelo municipal cuando hemos recibido esa demanda. Sin duda estudiaremos y analizaremos esa posibilidad, como hemos hecho en ocasiones anteriores cuando esa posibilidad se dé. La siguiente dice: ¿cuántos años ha habido representación institucional de nuestro ayuntamiento en Fitur, Madrid, y quiénes han sido nuestros representantes en cada uno de estos años? Bueno, pues el Ayuntamiento de Los Santos de Memona nunca ha tenido representación institucional en Fitur. El ayuntamiento sí que ha participado al abrigo de la Junta de Extremadura, unas veces con alguna presentación individual y otras desde la perspectiva comarcal con el centro de desarrollo. Concretamente, en 2023 se presentó de forma individual las Orquídeas de Los Santos como promoción y recurso turístico natural. Y en 2024 se ha presentado el proyecto turístico con la presentación del proyecto turístico comarcal. En 2025 se ha asistido a la inauguración del stand de Extremadura y se ha participado en encuentros con miembros de la Asociación de Ciudades Rutas de la Plata, que, como ustedes saben, el Ayuntamiento de Los Santos es miembro de esta asociación. Y las personas que han representado a nuestro ayuntamiento en esta mencionada Fitur pues han sido el alcalde y la concejal delegada de turismo. Vale, el siguiente nos pide una serie de documentación, dice que se nos facilite una copia de la siguiente documentación. Copia del escrito por el que se ha solicitado autorización de la trabajadora Esperanza Gordillo Luna para que se le permita renunciar a su puesto de trabajo en la residencia de mayores del alcalde Antonio Zapata para ejercerlo en el centro de salud. Bueno, ustedes deben entender que al tratarse de una información que afecta directamente y personalmente a una trabajadora, no vamos a darle ninguna copia que pueda vulnerar la ley de protección de datos. Sin embargo, lógicamente tienen a su disposición ese escrito, lo tienen en secretaría y lo pueden consultar cuando ustedes quieran. Nos piden también copia de la resolución que haya emitido la alcaldía respecto de lo solicitado por la trabajadora referida. Pues el decreto está a su disposición en la documentación que se les ha facilitado para este pleno de hoy que estamos celebrando. Concretamente, el decreto número 690/2025 de 10 de abril. Vale. La siguiente, bueno, esta es una de las que yo hacía alusión al principio cuando les decía que nos piden datos que ustedes mismos han valorado, han debatido en pleno e incluso lo han votado, ¿no?
Dice, se nos remita por escrito cuántos liberados total o parcial hay a fecha de hoy en el Gobierno municipal, indicando cargos que desempeña. ¿Qué coste económico supone para las arcas municipales la de los liberados con la inclusión de salario y costes sociales de forma individual en los últimos 2 años? Bueno, pues el número de liberados total o parcialmente a fecha de hoy en el Gobierno municipal, así como los cargos, funciones y delegaciones que desempeñan, salarios y costes sociales, todo ello está acordado por los correspondientes plenos municipales, en los que, como decía, tanto usted como el grupo político que representa participaron activamente, tanto en el debate como en la toma de acuerdo. Además, como también saben, todos los contenidos de los mencionados plenos aparecen en las pertinentes actas que fueron remitidas a todos los miembros de la corporación y que también fueron sometidas a acuerdo plenario. Asimismo, también consta publicada la mencionada información en el portal de transparencia de nuestro ayuntamiento, así como en las publicaciones perceptivas del boletín oficial de la provincia. ¿Cuánto ha supuesto para este ayuntamiento los gastos por desplazamiento y dietas del alcalde y los concejales en los últimos 2 años? Pues si nos ceñimos estrictamente a su pregunta, le diré que en el ejercicio 2023 los gastos fueron de 1.576,47 y en el ejercicio 2024 han sido de 3.398,46. Pero en aras de que todos tengamos una visión más global del tiempo y de los distintos equipos de gobierno y para evitar también interpretaciones espurias o interesadas, hemos querido ampliar estos datos a un periodo de 4 años, que es lo que abarca la legislatura. Pero además también les voy a dar los datos tras un informe de intervención para hacer una comparativa con la última legislatura en la que su partido, ustedes tuvieron responsabilidad de gobierno, advirtiendo de la diferencia de precios y costes, que lógicamente no eran los mismos en el 2004, 2007 y en la actualidad. El equipo de gobierno de aquel entonces, año 2007-2010, tuvo un gasto de 18.690,19 y el equipo de gobierno del PP entre los años 2021 y 2023 ha tenido un gasto de 10.522,88. Con estos datos se puede observar que el periodo de gobierno socialista hubo un mayor gasto en estos conceptos de 8.167,31, lo que supone un 43,69% más. La siguiente hace mención al polígono industrial. Dice, se nos remita por escrito si hay parcelas disponibles en el polígono industrial para la venta y si hay, cuántos metros cuadrados hay disponibles. Bueno, aquí me voy a parar un poco más porque aunque la información que ustedes piden solo se ajusta a la cantidad de suelo disponible y la superficie total, creemos interesante para el conocimiento de todos los ciudadanos hacer un resumen histórico del desastre que se encontró este equipo de gobierno cuando accedimos en el 2011 al gobierno municipal y que todavía a día de hoy viene lastrando la disponibilidad de ese suelo. Tras la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector UE/SU-15, la disponibilidad de suelo industrial con aprovechamiento lucrativo es de 8.980 metros cuadrados. Y les hago el histórico. El actual sector se corresponde con la antigua unidad de ejecución UA11, creada mediante la correspondiente modificación de las normas subsidiarias municipales allá por el año 2003. Con la creación de la antigua UA16, o lo que es lo mismo, la fase 3 del polígono, se planteaba la ampliación del polígono industrial existente en ese momento, la fase 1 y la fase 2, mediante la citada fase 3 y la fase 4. En 2006, el Ayuntamiento contrata la redacción del proyecto de urbanización de la fase 3 a la Oficina Ingeniería Integral Santeña. En 2006, también, el Ayuntamiento inicia el procedimiento de adjudicación de los terrenos incluidos en la fase 3, sin que estos estén urbanizados y sin que se haya iniciado el preceptivo desarrollo urbanístico, programa de ejecución y programa de reparcelación. Durante el 2006 y 2007, el Ayuntamiento adjudica a particulares. Durante el 2006 y 2007 el Ayuntamiento adjudica a particulares, sobre papel, parcelas teóricamente urbanizadas. La adjudicación de la obra de urbanización se realiza el 27 del 1 del 2009, resultante de una división realizada sobre planos de la fase 3. En 2009 el Ayuntamiento tramita la licitación de las obras de urbanización de la fase 3 con arreglo al contenido del proyecto redactado por Ingeniería Integral Santeña, adjudicando la ejecución de las obras a la empresa Inerex.
firmándose el contrato de adjudicación el 27 de enero del 2009, con un plazo de ejecución previsto en contrato de 3 meses y medio. En julio de 2010 se emite la certificación número 8 de la obra de urbanización, correspondiente a un porcentaje de obra del 86% del total, siendo esta la última certificación tramitada por el Ayuntamiento relativa a las obras de urbanización de la fase 3. A partir de este momento, la obra de urbanización es desatendida por la empresa adjudicataria, no se llega a completar las obras de urbanización y, por tanto, no son recepcionadas por el Ayuntamiento. En los años siguientes, la obra entra en estado de abandono, con el consiguiente deterioro y robo de los elementos o las instalaciones hasta el momento ejecutados. En 2010 se aprueba el Plan General Municipal de Los Santos, delimitándose la antigua UA 11 como el nuevo sector UESU 15 al que me he referido anteriormente, sector definido en suelo urbano no consolidado. El nuevo sector modifica la ordenación detallada definitiva en la UA 11, proyectando una rotonda en el cruce del polígono con la carretera de la Nava y, junto a esta, una parcela destinada a uso dotacional público. Como consecuencia de la nueva ordenación aprobada por el Plan General Municipal y de la incompatibilidad de esta con algunas de las adjudicaciones a particulares resueltas por el Ayuntamiento, este se ve obligado a gestionar permutas del suelo industrial adjudicado a particulares sobre suelo destinado a dotaciones públicas y viario con la nueva ordenación aprobada en el plan. En 2014, ya con el Gobierno del Partido Popular, nos vemos obligados a encargar la redacción del proyecto de urbanización de las obras necesarias para completar la urbanización y poder proceder a la recepción de la urbanización de la fase 3. En marzo de 2015 se licitan y se adjudican las obras de urbanización según el nuevo proyecto redactado a la empresa Asfalto Los Santos. En diciembre de 2015 se finalizan las obras de urbanización adjudicadas a Asfalto Los Santos. En 2021, con el fin de regularizar la situación de las fincas, parcelas y solares existentes, para adaptar su configuración a las determinaciones del planeamiento, se contrata la redacción del proyecto de reparcelación del sector UESU-15. En el DOE de 28 de marzo del 23 se publica la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación y en 2024 se remite el proyecto de reparcelación aprobado al registro de la propiedad para su inscripción. Ya en el 2005 se ha remitido a registro, 2025 se remite a registro documentación con el fin de atender los requerimientos remitidos por el registro para poder finalmente proceder a la inscripción de la reparcelación y poner en uso así los solares resultantes de suelo industrial incluido en la fase 3. Eso con respecto a la fase 3. La fase 4, el actual sector UESU 16 es delimitado por el vigente Plan General, Plan General Municipal, que no me salía la palabra, no existiendo en las anteriores normas subsidiarias municipales. En 2009, el Ayuntamiento contrata la redacción del proyecto de urbanización de la fase 4 a la empresa Inerex. No consta desarrollo urbanístico previo. El proyecto contempla la urbanización únicamente de una parte del sector definido en el planeamiento. En 2009, la ejecución de la obra se adjudica a la empresa Sinergia. En diciembre de 2009, y existiendo aún partidas pendientes de ejecución, la dirección facultativa de una persona que ya no trabaja en este ayuntamiento firma el certificado final de obra, con fecha 30 del 12 del 2009. En diciembre de este año, existiendo aún partidas pendientes de ejecución, se firma la recepción de obra, suscrito por el ayuntamiento, la empresa y la dirección facultativa, como digo, a 30 del 12 del 2009. En febrero de 2010, la empresa adjudicataria Sinergia emite informe técnico que recoge el compromiso de ejecutar las partidas pendientes y finalizar la obra. En junio de 2010, atendiendo al requerimiento de los técnicos municipales, la dirección facultativa de la obra emite un extenso informe sobre la situación de la misma, que incluye los trabajos pendientes aún de ejecución en esta fecha. Posteriormente, la empresa adjudicataria presenta suspensión de pago. La obra, a día de hoy, sigue sin finalizar y con un importante grado de deterioro de los elementos e instalaciones en su día ejecutados. Aunque hace mucho tiempo que dejaron ustedes el gobierno de nuestro ayuntamiento, como ven, el resultado de esa mala gestión aún perdura y sigue afectando a nuestro pueblo en la actualidad. Y era necesario hacer este histórico para conocimiento de todos. Y por último, nos piden se nos remita por escrito relación de actividades culturales habidas en nuestra localidad desde mayo de 2023, en los que haya participado el ayuntamiento con el patrocinio o financiación total o parcial de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Badajoz.
Bien, pues les leo la relación de actividades. El 13 de mayo, en todas, lógicamente, todas las que les voy a decir, está el ayuntamiento de por medio. En algunas ocasiones será el ayuntamiento junto con la Junta de Extremadura y en otras ocasiones será el ayuntamiento con la Diputación de Badajoz. El 13 de mayo, Alfa Rocco Verbán, ayuntamiento y Junta de Extremadura. El 30 de julio, Camino al Fuego, Junta de Extremadura. El 22 de agosto, Hermanos Machado, Junta de Extremadura. El 25 de agosto, Festival Flamenco, Diputación de Badajoz. El 26 de agosto, Acto Institucional de la Vendimia, Diputación de Badajoz. Quiero hacer un inciso porque lo he incluido aquí, porque Diputación lo que tiene es una convocatoria para actividades culturales y fiestas. Nosotros accedemos a esa convocatoria. En el año 2023 fueron 4.500 euros lo que nos dio la Diputación, y esos 4.500 euros son para gastos generales de la fiesta en sí. Lógicamente, como ustedes entenderán, la fiesta tiene un coste muchísimo más elevado de esos 4.500 euros. Por eso lo he querido reflejar en el acto institucional, que digamos que es el acto más central o más importante de toda la fiesta. Continúo. El 8 de septiembre, Hijo de Levante más Aurum, Junta de Extremadura. El 6 de octubre, Magia de Barrio, Junta de Extremadura. 7 de octubre, me voy a Cincinnati, Diputación de Badajoz. 11 de octubre, Principato, Diputación de Badajoz. 13 de octubre, Desierto o Ganado, Junta de Extremadura. El 20 de octubre, Yerma, Junta de Extremadura. El 21 de octubre, La Litera, Junta de Extremadura. El 27 de octubre, Cásina, Junta de Extremadura. El 28 de octubre, Andajaleo, Junta de Extremadura. El 3 de noviembre, Sitalía Fuera Ciega, Junta de Extremadura. El 10 de noviembre, La Última Función, Junta de Extremadura. El 17 de noviembre, Mundo de Juba, Junta de Extremadura. El 30 de noviembre, las Jornadas de Historia, Diputación de Badajoz. Esto también hago un inciso. Las Jornadas de Historia, lógicamente, no, como ustedes saben, no las organiza el Ayuntamiento, las organiza la Asociación Histórico-Cultural, pero las he querido incluir aquí porque efectivamente la imprenta de Diputación es la que le hace el libro de las actas a petición del Ayuntamiento. Entonces, bueno, que no es una actividad propia, pero para que no me digan que me la he quedado para atrás, la he incluido también en el listado. Continúo. El 2 de diciembre, El Alumbrado, Suinton-Nesson, Junta de Extremadura. El 16 de diciembre, Navilán, Junta de Extremadura. Y el 22 de diciembre, Exposición Hilando Cultura y Tradición, Junta de Extremadura. El año 2024, en febrero de 2024, primer concurso de microrrelatos terroríficos, Junta de Extremadura. El 11 de febrero, El Hombre Bala, Junta de Extremadura. El 24 de febrero, Medea a la Deriva, Junta de Extremadura. El 11 de marzo, Alfonso X, Junta de Extremadura. El 6 de abril, Esperando la Carroza, Junta de Extremadura. El 13 de abril, Fuera de Foco, Junta de Extremadura. El 20 de abril, El Regalo de Zeus, Junta de Extremadura. El 27 de abril, Tributo a Deri Stray, Diputación de Badajoz. El 4 de mayo, Infantil La Familia Rossetti, Junta de Extremadura. El 14 de mayo, Alfa Ro, Junta de Extremadura. El 16 de mayo, Aurelio Gallardo, Junta de Extremadura. El 25 de mayo, Ana Cadaval, Diputación de Badajoz. El 29 de mayo, Literatura en mi pueblo, Diputación de Badajoz. El 1 de junio, una actividad que en este caso no es tampoco al Ayuntamiento, es a la Peña Flamenca Miguel de Tena, a través del programa Pasión por el Flamenco, en este caso de Diputación, pero también la he querido incluir. El 22 de junio, el concierto de la OGE, Junta de Extremadura. Swing and Song, el 28 de julio, Junta de Extremadura. El 1 de agosto, Fanny Ortiz, Diputación de Badajoz. El 24 de agosto, Acto Central de la Vendimia, otra vez, en esta edición, en Diputación de Badajoz. El 28 de agosto, en la presentación del libro de Joaquín Ortiz. Este es el mismo caso que las Jornadas de Historia, una actividad que organiza el propio autor, pero que el libro se lo editó la Fundación a partir de la petición municipal. Alicia, el 22 de septiembre, Ayuntamiento, Junta de Extremadura y FATEX, que es la Federación Extremeña de Teatro Amateur. Con Reverse, el 11 de octubre, Junta de Extremadura. La Isla del Tesoro, 12 del 10, programa de Rule de Diputación. La Oveja Negra, 10 de octubre, FATEX, Ayuntamiento y Junta de Extremadura. Este concierto es una ruina, 19 de octubre, Junta de Extremadura. El Reino del Cerro Belmonte, 25 de octubre, FATEX, Junta de Extremadura. El 8 de noviembre, Aracrán,
de Rules, Diputación de Badajoz. El 22 de noviembre, concierto de Santa Cecilia, Junta de Extremadura. El 23 de noviembre, Jerusalén, Junta de Extremadura. Las jornadas de historia de este año, el 24, el 29 de diciembre, la Asociación Intercultural junto con Diputación de Badajoz. Retama Fall, el 29 de noviembre, Junta de Extremadura. La Curva de la Felicidad, el 30 de noviembre, Junta de Extremadura. La Zambomba del Alumbrado, el 5 del 12, Junta de Extremadura. Y la Gala Lírica de la Asociación ECABA y la Junta de Extremadura, el 6 de diciembre. Y en el 2025, en lo que llevamos de año, el 8 de febrero, Cuco in Love, Junta de Extremadura. El Baúl de mis recuerdos, el 22 de febrero, Junta de Extremadura. Fabio el Mago, el 2 de marzo, Junta de Extremadura. La Charanga Los Pintores en el Entierro de la Sardina, el 4 de marzo, Diputación de Badajoz. El concierto de Iván Dudón, el 16 de marzo, Junta de Extremadura. Y Asina, recuperando la lengua extremeña, el 24 del 3, un convenio con Diputación de Badajoz. Resumiendo, en el periodo de mayo del 2023 a abril de 2025, 24 meses, el Ayuntamiento de Los Santos, a través de su Concejalía de Cultura, Festejo y Participación Ciudadana, ha organizado y o colaborado en más de 200 actividades, y repito, 200, para que vean el volumen de trabajo y el volumen de actividades que se desarrollan a lo largo de estos años, o que se han desarrollado a lo largo de estos años, de estos 24 meses. Como digo, más de 200 actividades, de las cuales 43 han contado con la participación de la Junta de Extremadura y 18 con la participación de la Diputación de Badajoz. Para resumirle y que nos hagamos una idea aún más clara, les resumo un año completo, que sería el 2024. La Junta de Extremadura tuvo algo que ver en 23 actividades, mientras que la Diputación de Badajoz lo hizo solo en 10. En cuestión económica, la brecha se hace aún mayor. La inversión aproximada de la Junta de Extremadura en esas 23 actividades está en torno a 64.000 euros, frente a los 14.000 de la Diputación de Badajoz. Y con esto termino los informes que tenían presentados. Bien, muchas gracias. Pues no hay más puntos en el orden del día. Por tanto, damos por finalizada esta sesión ordinaria del Pleno de este mes de mayo, pues dándole las gracias a todos los miembros de la corporación por su asistencia y también dándole las gracias por su atención a las personas que nos vean a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y buenas tardes.